Compartir pantalla. Buenas tardes, noches. Yo desde las 11, estos muchachos no llegaban. ¿Cómo está? Listo. Tranquilo, ¿no? Ya estamos. Sí, ya le dije a todos a limpiar todos. ¿Lo que están mirando a limpiar todos? Espera. Listo. Perfecto. Cámara. Bueno, póngala. Esta de todo el salón. No, el tablero no vamos a usar. Entonces, Listo. Sí, señor. Ya está grabando. Le vas a compartir a ellos. pantalla. Sí, ya tiene pantalla, ¿cierto? Ya ingresen para que puedan ver la pantalla. Señor. Ya están. Aquí los presenciales tienen ya la pantalla. Tienen allá el televisor, pero también si quieren pantalla la pueden mirar. ¿No la tienen? Toca ingresar al curso. Ingresar a la clase. Ingresar al curso, sí, señor. Muy bien. Ahora sí. ¿Sí? Tan chévere. Ya. Ya, pero este lo... Sí, profe, ahora sí tenemos ya pantalla. Profe, sí. Sí, de pronto esto que es todo. Sí. Esto no quiero verlo. Sí. Ahí está bien. Listo. Bueno, profe. Mira qué mal. Le encargo la lista. Sí, señor, cómo no. Bueno, Mira, yo me quedo. arranquemos pues. Entonces ahí tienen el ejercicio que llevamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Distribuir los costos y gastos fijos. Correctamente. Estamos distribuyendo costos y gastos fijos. ¿En qué lo estamos distribuyendo? En los ¿Cuánto diferentes vendo? productos. No, pero ¿en qué? En los ¿En qué lo diferentes estamos productos. distribuyendo? Distribuyendo costos y gastos fijos. En los diferentes productos. ¿De la empresa? Eso, en los diferentes productos, en los diferentes productos. No sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos lo que estamos haciendo. Estamos distribuyendo costos y gastos fijos en diferentes productos. Aquí los productos, ¿cuáles son? Moral ejecutivo, moral deportivo, moral clases. Ok, los tres tipos de morales que dijimos de ejemplo. Lo mismo en cualquier empresa. Dijimos que en el caso de la universidad, los programas. Los costos y gastos fijos de la universidad distribuidos en cada programa. Que son 4 métodos, ya llevamos 2, vamos a completar nosotros 2. Que son 4 métodos diferentes y un solo Dios Real. verdadero. Listo. Bueno, entonces ya hicimos el primer método, según las unidades a vender. Segundo método, según el valor de venta de cada producto. Vamos para el tercer método. Les recuerdo a los que vienen por primera vez aquí a esta tutoría, que este archivito en Excel no se los comparto, no porque sea mala clase, mala gente, eso lo soy hace rato, sino porque necesito que ustedes lo hagan. Ya les he dicho insistentemente, cuando asisten a tutorías y están mirando la tutoría y están prestos en la tutoría, entienden. Solamente aquí están entendiendo. Si tienen alguna duda, preguntan. Y cuando preguntan, aclaran las dudas. Pero solo y únicamente cuando lo hacen, aprenden. Si no lo hacen, no han aprendido. Viene a la clase, ya aprendió, no ha aprendido, ha entendido. Solo cuando lo haga, ¿cómo manejar? ¿Ha cogido el carro? No, no ha aprendido. Ya hizo el curso por internet. ¿Cómo manejar el carro? Ya sabe. No sabe, coja el carro. Lo mismo aquí, en cualquier parte. Entonces, por eso no les comparto el archivo, porque necesito es que aprendan cuando lo hagan. Muy bien, tercer método. Vamos a copiar aquí para el tercer método. ¿Está grabando? ¿Sí se está grabando? Ayúdenme allá a mirar. Sí, profe. ¿Sí está la Sí, grabación? señor. Listo, Sí, bueno. señor. Perfecto, muy amable.
El tercer método. Copiamos aquí todo lo mismo y cambiamos aquí 2 por 3. 2 por 3. Y decimos tercero, según los costos y gastos variables. Vamos ahora a distribuir los fijos según costos y gastos variables. Muy bien. Tenemos la misma información, el morral ejecutivo, el deportivo y el clásico. Tenemos ya no valor de ventas por mes, sino según la forma. Entonces vamos a colocar aquí, a cambio de valor de ventas, que era el segundo método. El segundo era según el valor de ventas, aquí es según los costos y gastos variables. Entonces colocamos aquí costos y gastos variables. Por mes. Costos y gastos variables. Por mes. Y vamos a trasladar aquí los costos y gastos variables. Esto, vemos que quedan en ceros estos porcentajes, correcto, porque no hay información. Entonces ya sabemos que en Excel no es escribir aquí el valor de los costos y gastos variables. En Excel es copiarlos de donde los tenemos. Aquí tenemos la fila 33, aquí está en el anterior, en cualquiera. Aquí están los costos y gastos variables unitarios y aquí los convertimos a mes. Están en la fila 14, están en la fila 33, es el mismo valor, es el mismo valor. Entonces, de cualquiera de esos dos lados los podemos tomar. ¿Cómo se hace? No se dice que los coja uno y los copie, sino aquí en Excel uno le dice, estando ahí en la celda, ¿qué hacen? ¿Cómo hacen para tomar el dato de arriba? Igual. ¿Qué más? Y selecciona el valor, igual, y seleccionamos el valor del costo y gasto variable. Costo y gasto variable. Puede ser del método 2 o el del método 1. Cualquiera de los dos tiene el mismo resultado. Pues tomamos uno de los dos. Y ya con este datico, ¿lo podemos qué? Lo podemos qué? Copiar, ¿sí? Lo arrastramos. Lo arrastramos hacia los otros. Y ahí nos los copió todos los demás, comprobamos que sean los mismos. 155, 158, 126 y el total 439. Ahí están los mismos valores. Ahora la distribución porcentual, vamos a borrarla. ¿Qué se hace con la distribución porcentual? ¿Cómo se calcula eso? Ya lo hemos hecho 2 veces. Vamos para la tercera. Con el costo y gasto. Entonces, igual al costo y gasto variable del morral ejecutivo, estamos en el morral ejecutivo. ¿Qué más? Menos el valor de las ventas. Ahorita haciendo la distribución porcentual. El total. Sobre el valor de venta. No, ventas no, costos. Sobre el total del mes. De cada uno sobre el total del mes. Cuando yo lo vaya a copiar aquí hacia adelante, ¿qué debemos hacer? Fijar ¿Cuál dejamos fijo? la del total del mes, ¿no? La del total del mes, o sea, el denominador. ¿Y cómo lo dejan fijo? Con F4. Con F4, correcto. Con F4 lo dejamos fijo. Y ya con ese valor así fijo, lo podemos copiar y pegar. Copiamos y lo pegamos. Al final, ¿cuánto nos tiene que sumar eso? 100%. Aquí no está sumando, sino está haciendo es la división. Pero lo podemos comprobar de que nos sume el 100, para que sepan ustedes si les está quedando bien. ¿Qué hacen? Pues escriben igual, suma, paréntesis, y suman los 3 porcentajes. El de cada morral. Y esa suma, cerramos paréntesis, nos tiene que dar ¿cuánto? El 100%. ¿Listo? Entonces, hicimos la nueva distribución, ¿no es cierto? Cada morral sobre el total. Cualquier pregunta, conmigo, por favor. Cualquier pregunta, conmigo, para que no enreden a su vecino, a su clase. Me preguntan, yo con mucho gusto. Profe, yo tengo una pregunta. Revise los valores que tenga aquí, que coincidan. Y haga la división. Revisa que los valores coincidan. Si no tiene los valores, nunca le va a coincidir igual. Ok. Señora,
esa parte de donde decía valor de ventas y del costo y gasto, todo queda igual hasta el margen de contribución. Solamente vamos a tocar lo que es el costo y gasto variable con su debida participación porcentual, ¿cierto? Desde ahí ya empieza a cambiar esto. Correctamente, sí, señor. Okay. Estamos cambiando la forma en que vamos a distribuir los fijos. Lo hemos hecho por dos métodos. El primero fue según las unidades a vender, que dijimos que era el más inexacto, porque no podemos sumar peras con manzanas, cantidades. El segundo método sí se puede sumar, porque son pesos, se pueden sumar, es el valor de ventas. Y estamos en el tercer método, según los costos y gastos variables al mes. Muy bien, entonces ya sabiendo la distribución de cada producto y qué porcentaje, volvemos a tomar los mismos datos, como dice ya la persona que acabó de intervenir, no supe quién era, el valor de ventas, el costo y gasto variable, el margen de contribución, hasta acá, hasta el margen de contribución. Entonces, en el tercer método, vamos hasta aquí. Esto lo ponemos aquí, vamos a quitarlo, esto todavía no es cierto. Aquí quitamos esto, aquí vamos a quitar todos estos valores. Hasta aquí, hasta el margen de contribución. Valor de ventas, costos y gastos variables por mes, margen de contribución en pesos y margen de contribución en porcentaje. Estos valores son exactamente iguales a los del método 2 y a los del método 1. Hasta ahí no cambia. Todos iguales. ¿De acuerdo? Ahora sí, como es el tercer método, vamos a asignarle nuevos costos y gastos fijos. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los fijos en cada producto? Pues vamos a asignarlos. Ahora, ¿cómo los asignamos? ¿Con base en qué? Ahora, Y gastos variables. con respecto a los variables, con respecto al porcentaje que hicimos. Este porcentaje que calculamos es para eso, para con base en este porcentaje asignar los fijos. Entonces, asignémoslo. Para el ejecutivo, borrar el ejecutivo, ¿qué hace? Profe, es que no me da el total de los tres totales de los morrales. No sé por qué me da, los tengo bien, todos coinciden con los que están ahí, pero no me da, es que 284. ¿Qué? ¿Por ciento? El total, ¿Por ciento o pesos? pesos. ¿Qué le da 284? Aquí, los variables. Hágale suma, dígale, súmeme los tres valores estos. De pronto está pegando una celda que no es. Elimina. Otra vez. Otra vez. Las hermanas. ¿Y qué salón es? ¿101 o 102? 102. 102. Es sumar, hacerle la suma. Sí. De pronto, si tiene los valores igual de cada uno, la suma la debe cambiar. Ese valor. Hágalo manual. Profe, ¿puedes venir, por favor? Haga la suma. Lo estamos haciendo. Es que no, está haciendo mal. Si no tiene estos valores, revise que tenga estos datos. 155, 158 y 126, y aquí simplemente suma. Por favor, ¿me ayudan con la lista? Bueno, sigamos. Entonces, los fijos de cada producto, vamos a distribuirlos de acuerdo con la participación que tenemos aquí arriba. ¿De acuerdo? Multiplican los costos fijos por la participación. Correcto, multiplicamos el costo y gasto fijo por cada participación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué operación hacemos? Profe, ahí podríamos, ya sacado ese valor porcentual del producto, lo podemos multiplicar por ese que tenemos arriba, que son los 66 millones, que son los gastos y gastos fijos. Correcto, muy bien. Nombre de la niña. María Angélica Quintero.
María Angélica Quintero. Bien. Y el señor que acabó de intervenir también, José Adrián Salinas. el de Barranquilla. Sí. Ese mismo, una bacana. Que vive en San Gil. ¿Cómo es el nombre? José Adrián José Adrián Salinas. Salinas. ¿Todavía está en San Gil o ya está en Barranquilla? No, San Gil, San Gil. ¿Va a votar allá o no va a votar? No, yo voto acá, profe. Ya 7 años viviendo acá, yo voto acá. Está escrita, compadre, entonces se fregó. Uy, pucha, quedó aquí en el hueco. Ahí, quieto. Listo, entonces, ¿cómo fue que nos dijo la niña Angélica Quintero? A ver, hagámoslo. Entonces, lo que dijo la niña Angélica Quintero. Cojan el porcentaje que calculamos aquí. El porcentaje. Y multiplíquelo ¿por quién? Los 66 millones. 66 millones, eso es lo que estamos distribuyendo. Estamos distribuyendo los costos y gastos fijos. ¿Dónde están los 66 millones? Está por aquí arriba. Puede ser este valor, 66. B42. Ser aquí 66. O pueden ser los iniciales, aquí estos 66. Preferible siempre tomar aquí los que dejamos iniciales, estos 66. Para poder copiar y pegar, ¿qué necesitamos? Dejar fijo. ¿Cuál dejamos fijo? El total. Los 66. Ese valor lo dejamos con F4. F4 ahí le colocamos para que nos quede fijo los 66. Y ya con ese datito copiamos y pegamos en los otros dos. Y luego hacemos la suma para que nos coincida con cuánto nos debe dar la suma. 66 millones. Eso es lo que estamos haciendo. Lo hemos hecho ya varias veces. Una más. Pues ahora que estas tres sumas nos den 66. Y ahí está, 66. Ahora calculémosle la utilidad operacional. Pero le quitamos colores a esto para que no se nos confunda. Y ahora miramos qué fue lo que pasó. Sin relleno. Ahora utilidad operacional. ¿Cómo se calcula esta utilidad Margen de operacional? operación. Margen de contribución. ¿Qué más? Los costos de gasto. Menos costos y gastos Fijos. fijos. Nombre del señor. Iván Espitia. Señor Iván Espitia. Iván Espitia, por fin habló. Bien. Bien. Sí, bien, está bien. Me estoy autofelicitando. Eso. Dijo un profesor amigo mío, felicítate. Y esto mismo lo hacemos para nosotros todos, para los cuatro. Lo estoy haciendo por resta. El margen de contribución menos los costos y gastos. Al final puede uno aquí comprobar. Aquí lo hicimos por resta. ¿Cómo hacemos para comprobar? ¿Cómo hacemos para comprobar que esto nos quedó bien, que esta resta nos quedó bien? Lo hacemos ya por suma. Decimos al final, sume el de cada uno. El de ejecutivo, deportivo y clásico. Sume el de cada uno. Y nos tiene que dar lo mismo, correcto. 2.125.500 y 225. Entonces, ahí hicimos Profe, esta forma de... ¿puedes volver a repetir esa parte? ¿Cuál parte? Esa de la suma, Las para sumas. comprobar. Ujú. No, para comprobar simplemente le dicen aquí fórmulas, autosuma, y le dicen súmeme en los tres valores de cada morral. Las tres utilidades operacionales de cada morral. Ya, tiene que dar igual a lo que hicimos como resta. A mí no me dio. Haciendo algo mal, revise valores, revisen. Por favor, revisen valores porque si no, entonces... Pero todos esos datos son los mismos que están arriba. Pero este no, este ya cambia. Esta utilidad operacional cambia. De cada morral cambia. Los datos de ventas y estos sí ya les dije que estos son los mismos. Hasta aquí eso que les estoy sombreando, eso es lo mismo que los dos métodos. Póngame atención, su merced que me preguntó. Lo que le estoy sombreando ahí en la pantalla son los mismos que los dos métodos anteriores. Esos no cambian. Esos no cambian. Va a cambiar a partir de acá.
Bueno, listo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó? En el primer caso, ¿cuál nos había dado negativo? Según el primer método, nos había dado negativo el morral clásico. Según el segundo método, nos había dado negativo el morral ejecutivo. Y según el tercer método, ahora nos dieron dos negativos, el ejecutivo y el deportivo. Si ven cómo cambian las cosas y siendo el mismo ejercicio, cambian los resultados. Entonces ahora nos dio negativo esos dos. Nos dieron negativo el ejecutivo y el deportivo. ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a hacer el análisis y terminar el segundo y el tercer método. Ponemos aquí ahora sí. Tercer método. Ok. Es que es el de más arribita. ¿Aló? Sí, pero... Listo. Y ahora el margen de utilidad operacional. La utilidad operacional dividido ¿qué? En valor de las ventas. Valor de ventas. Nombre del señor. Oscar Castro, profe. Oscar Castro. Todos estos van para la picota. Pero picota buena, no picota mala. Margen de utilidad operacional. Entonces, lo dijo el amigo Oscar, es la utilidad operacional de cada producto sobre el valor de ventas de cada producto. Y eso se pone en porcentaje, con dos decimales, y lo pegamos en todos. Lo pegamos en todos. El último no es la suma. Aquí el último no es la suma. Lo mismo que el margen de contribución, no es la suma. Es el porcentaje en el que participa cada uno. Entonces nos quedamos con dos negativos ahora. ¿Sí ven cómo cambian las cosas? Un método nos dio negativo el clásico, el clásico. Otro método nos dio negativo el ejecutivo. Tercer método nos está dando negativo 2, el ejecutivo y el deportivo. Luego tampoco este es correcto. Entonces, ¿qué pensaría el empresario? El empresario diría, elimine el ejecutivo y el deportivo, porque le está dando pérdidas. Y él diría, me quedo solamente igual con la utilidad del clásico, igual a la del morral clásico. Es el único que le dio positivo, 2.500.000. Y esto no es correcto al eliminar ese morral. Aquí toca cambiarle que es el morral. No es correcto la utilidad al eliminar el morral. Aquí era, en el anterior era el ejecutivo. No corregimos aquí. Aquí en el segundo método era que íbamos a eliminar el ejecutivo, que fue el que dio negativo. Ejecutivo. Esto es para el análisis que ustedes le hagan, ¿no? En el primer método no es correcto esta al eliminar el clásico, que fue el que dio negativo. Segundo método, el que dio negativo fue el ejecutivo. Tercer método, no es correcta esta utilidad al eliminar el morral ejecutivo y deportivo. Correcto. Al eliminar el ejecutivo y deportivo. Eso no es correcto. Entonces ese análisis nos queda bien. ¿Qué es lo que pensaría el empresario? Dejo de perder estos dos y me quedo con esta utilidad. ¿Y por qué eso no es correcto? ¿Cuál es la razón de que no se quede con esta utilidad al eliminar estos dos negativos? Dicen, me quedo con estos 2.500 y con los 3 de ganado era 2.100.000. ¿Por qué no es cierto eso? Porque le aumentan los costos al otro, o sea, tienen los costos fijos de 66 millones.
Entonces, al Solamente el Morral Clásico se tiene que hacer responsable de los 66 millones. ¿Quién habló allá también? la primera, profe. María Angélica, listo. Va para los dos. Oscar, esa crucecita no es que se vayan para allá, sino tranquilos, es que se les van sumando ahí. No se preocupen. Muy Profe bien. Mayerly, también. ¿Dónde Esto, está? ¿Qué hora resultó Mayerly? ¿A qué hora dijo Mayerly algo? sí, es que no fui yo, fue Mayerly la que habló. Ah, bueno, muchas gracias. Perdón, aquí el señor dijo que era la primera niña. El colmo, profe, el colmo que no me conozca la voz. Mayerly. Profe, pero yo también tengo una Esa- apreciación. Yo ¿Tiene también tengo una algo apreciación. de influencia? Mayerly. Señora, Señor, Esto- señor. ¿quién Yo dijo? también tengo una apreciación y es que su merced nos decía que se quedaba con el margen de contribución, o sea que no se podía tomar una decisión con esos 66 millones, es decir, que no se puede eliminar porque se estaría diciendo que se eliminaba algo así como el margen de contribución. Correcto. Mayerly, ¿qué para completar aquí el apellido? No, ahora fui yo, no, ahora pero es que María Angélica. Rondón, Mayerly Rondón. Estoy tratando de escribir. Rondón y profe. Mayerly, Con Y y Mayerly Rondón. todo con Y. Sí. ¿Qué? Rondón. Rondón. Es que no me habla, la niña no me habla. Profe, ¿cómo que no? No lo escucho. Terrible. ¿Quién más habló? Sí, terrible, qué pena, pero terrible. Ahora fui yo, María Angélica Quintero. Pueden decir lo que quieran. Estos puntos que les estoy dando no son obligatorios. Esto no es obligatorio. Es que yo les regalo. Entonces, por favor, juicio. Por eso. Ok. Digamos. Entonces, ¿qué sucedió? Que se queda solamente con el margen de contribución del último producto, porque dice que va a eliminar los dos, se va a quedar solamente con el margen de contribución del clásico. 21 millones. Eso es lo que le va a suceder. Se queda con ese margen de contribución. Y los fijos siguen siendo los mismos. Los fijos no los va a eliminar. Siguen siendo ¿cuánto? Los 66 millones de pesos. Luego, ¿qué le va a pasar? Que va a terminar es con una pérdida de 21, el margen de contribución del clásico, menos los 66 de fijos. Va a terminar perdiendo 44 millones de pesos y no 2.500.000 que pensaba que se iba a ganar. Entonces le va a ir supremamente peor. Entonces aquí, en el primer caso, él pensaba que eliminaba 4 millones y se quedaba con estos dos verdes. Entonces decía que al eliminar el Morral Clásico se pierden 19. Ahora aquí en el segundo que hicimos, al eliminar el Morral Ejecutivo, que fue el segundo, vamos acá, Ejecutivo, se pierden 20 millones. 20.773.200, que es este valor que está aquí. 20.700. Ese es para el análisis. Y ahora aquí, ¿qué decimos? Que al eliminar el Morral Ejecutivo y Deportivo, porque son los dos que nos dan pérdidas, se pierden, ¿cuánto? 44 millones. Se va a ir supremamente grave. Se pierden son 44.524.200 pesos. Eso es lo que le va a pasar. A esa empresa si toma esa mala decisión. Okay. Este verde, entonces ponemos ese mismo color aquí. Aquí. Correcto. Y eso es lo que nos genera entonces eliminar cosas que no se deben eliminar. Profe, ¿me puede regalar de nuevo Profe, no son, el espacio de la no utilidad estaría operacional? la pérdida operacional. O sea, en el margen de contribución no son 21, sino 2 millones, profe. No, el margen de contribución del último, 21. Ah, ok. Este 21.
Ok, sí, señor. No los dos, el 2 no son margen, el 2 es utilidad. Ok, profe. Estamos hablando margen de contribución. Entonces, 3 métodos que nos están dando pérdidas en diferentes morrales. ¿De acuerdo? Sí lo ven, ¿no? Sí, señor. Primer método nos dio pérdida en el morral clásico. Segundo método nos dio pérdida en el morral ejecutivo. Tercer método nos dio pérdida en 2, en el ejecutivo y en el deportivo. Luego, ninguno de los anteriores. Normalmente, ¿qué he visto yo en las empresas? ¿Qué lo hacen? Normalmente lo hacen es según el valor de lo que venden. Dice, según lo que venda un producto, con base en eso le asignamos los costos y gastos fijos, pero ya vimos que no es correcto. Entonces vamos para que es un solo Dios verdadero, que es el que vamos a hacer. Volvemos a copiar todo esto y vamos entonces a completar el cuarto. Y listo, eso es todo, no es más. Cuarto método. Cuarto método. ¿Cuál será? Si lo dijimos en la tutoría anterior. ¿Cuál será? ¿Cuál es el cuarto? El margen de contribución. ¿Quién dijo eso? María Angélica Quintero. Según el margen de contribución. Pues hagámoslo según el margen de contribución. Quiero que lo intenten hacer, yo no se los voy a decir, a ver si aprendieron. Van a ver si aprendieron. Entonces ahora háganlo, según el margen de contribución. Hasta el momento están entendiendo. Me han preguntado y aclararon, pero todavía no han aprendido. Cuando lo hagan, aprenden. Según el margen de contribución. Voy a darles ahí un chancecito para que lo hagan. A ver qué les da. Mientras tanto, paso. Profe, triple punto para el que lo haga. Así fue. No, es que es para que aprendan. Bueno, si lo hace bien, lo muestra ahí en pantalla, listo, vale. No es que me diga que ya lo hizo, muestre en pantalla, muestre. Esto sí fue la jodida, ahora le quitaron aquí estas capas. Uy, uy, uy. O sea, si es que cambia, si son simplemente de contribución, los costos de gastos de- Vuelvo en 2 horas. los costos y gastos variables siguen los mismos. Si nosotros nos seguimos tomando cierta como lo está diciendo, el margen de contribución, Bueno, porque más de contribución este. ¿Más de contribución de 21 millones? ¿Fallaron el ejercicio pasado? 21.475.000. ¿Dónde está la red? Ahí no está la red. No, esto te lo digo. ¿Todo esto lo modificó? No, esto es de los costos y gastos variables. ¿Quién tiene problemas? Costos y gastos. Sí. Costos y variables mes. Acá está. Acá está la distribución porcentual. ¿Cierto? Nosotros tomamos el mismo valor. Entonces, se cumplieron las 2 horas. bajo aquí. Valor netamente. Nos quedan 10 minuticos. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Cómo saben que este método les queda bien? ¿Cómo saben que ese método les queda bien? ¿Saben? Porque ninguno va a dar pérdida. Todos van a dar positivo. Bueno, vamos a hacerlo.
Entonces, ahora cambiamos aquí la forma. ¿Qué vamos a escribir aquí? Pues el margen de contribución, que es la forma en que vamos a distribuir. Vamos a escribir primero margen de contribución. Es lo primero, cambiar la forma. Margen de contribución. Y traemos los datos del margen de contribución. Borramos si quiere todo esto. Y vamos a traer los datos. Igual, margen de contribución del modal ejecutivo. Margen de contribución. Es el mismo. En todos los tres métodos este resultado es igual. 22 millones por el método 3. 22 millones por el método 2. 22 millones por el método 1. Por todos los métodos es el mismo. Ya teniendo ese datico ahí, lo copiamos en los otros. Y comprobamos, ¿no? 22, 22. 23, 23. 21, 21. 68, 68. Distribución porcentual. Margen Igual. de contribución dividido por el El total. morral por el dividido en el mes. ¿Qué dejamos fijo? El total, F4 al total. Nombre de la niña. Laura Domínguez. Laura Domínguez, para que no se me vaya brava. Laura Domínguez. Que me dijo que yo era muy intenso. ¿Cómo fue que me dijo? No sé así. Mucho ser. Ah, no, bueno, intenso no fue el que me dijo. Me dijo, güey, mucho ser esto, fue lo que me dijo por otra palabra. Impulsivo, güey, una cosa así, güey. Yo ser agresivo, güey, algo así. Listo. Vamos para los otros. Entonces, ya teniendo ese primero, simplemente copiamos todos los demás. Y hagámosle que la suma nos dé igual, ¿no? Comprobemos. Que la suma de los tres nos dé igual, 100%. Aquí estamos dividiendo, ¿no? Haciendo la división S sobre S, pues da siempre. Que la suma de los tres, esta es la única suma en porcentajes que debe dar 100. Los demás porcentajes no es suma de 100. El único que es suma de 100 es la distribución porcentual. Listo. Entonces ahora cambiamos aquí todo esto. Esto no cambia. Vuelvo y les repito, ya lo he dicho hoy 2 veces, ¿no? Tercera vez. Estos valores no cambian. Son los mismos de los 3 métodos anteriores. Las ventas al mes, el costo y gasto variable al mes, el margen de contribución en pesos y el margen de contribución en porcentaje es el mismo de los 3 métodos anteriores. Ahora vamos a cambiar los fijos, de acuerdo con la nueva distribución. Entonces será igual al porcentaje que acabamos de obtener de la forma en que vamos a distribuir multiplicado por los 66 millones, son los que estamos distribuyendo, los 66 millones. Y ese lo dejamos fijo. Y esto lo copiamos para los otros dos. Vamos para los otros dos. Profe, qué pena, ¿me repite la forma de sacar el margen de contribución? Este de arriba, tomar el margen de contribución de cada producto que tienen en cualquiera de los 3 métodos anteriores. Este no cambia. Y luego divide el margen de contribución, ¿no? Divide ese margen de contribución de cada producto sobre el valor total del margen, sobre los 68 millones que es el total. Eso es lo que participa cada producto, es una participación. Y ese denominador lo deja fijo, para que lo copie y lo pegue. Y luego lo pegue, son los demás. Y al final hace la comprobación de que cuando sume los 3 porcentajes, le dé el 100%. Bueno, entonces ya hicimos aquí los costos y gastos fijos. Al final, ¿cuánto nos tienen que sumar estos 3 valores? 66. Nos tienen que sumar los 66. Sumémoslos a ver si nos dio los 66. Vamos los 3 y efectivamente nos dio los 66. Ahora, utilidad operacional.
Margen de contribución menos costos y gastos fijos. Margen de contribución menos costos y gastos. ¿Quién habló? Diana Blandón. La nueva niña, Diana Blandón. Bien. Diana Blandón. Y aquí la niña Laura ya me había contestado otra pregunta anterior, entonces aquí hubo una crucecita más. Vamos en orden, no me armen sindicato. Sin sindicato. Pues sin sindicato, que el sindicato daña a las empresas. Y esta utilidad operacional ya entonces la pegamos en las otras dos. Y la podemos pegar incluso en la 3. En el total. Y al final lo que hacemos es una comprobación. Porque cuando sumemos igual, sumemos las 3 primeras utilidades operacionales, sumadas las 3, nos dé exactamente este mismo valor que hicimos por nuestra. Exactamente, 2.125.000, 2.125.000. Y lo hicimos restando margen menos utilidad operacional y aquí lo hicimos sumando. ¿Cuál dio negativo? Ninguno. Entonces, Menos la... ¡bingo! Dice bingo. Bingo, ninguno dio negativo. ¿Correcto? Y ahora finalmente sacamos el margen de utilidad operacional que será igual. La utilidad operacional sobre Valor de ventas al mes. Sobre las ventas. Listo. Y eso en porcentaje, y ese lo pegamos en todos los demás. Al final no es suma. El último no es ninguna suma, es lo que dé esa división. Luego, ¿cuál va a eliminar? Ninguno. No elimina nada. Entonces, respuesta, no se elimina ninguna línea. Profe, y es curioso que la utilidad operacional en los 4 casos es la misma, ¿no? El total, ¿no? No, el total lógico, sí. Es curioso, no, es que nos tiene que dar eso, claro, nos tiene que dar igual. Sí, no, está bien su apreciación, sí, está bien. Pues obvio, la utilidad operacional tiene que ser la misma porque el total es el mismo. El total no ha cambiado. Estamos cambiando la forma de distribución. El total no ha cambiado, pues el total de ventas sigue siendo el mismo, el total de variables es el mismo, el total de margen de contribución es el mismo, el costo y gasto fijo total es el mismo, luego la utilidad operacional es igual. Solamente cambia es la forma en que se distribuye. Entonces, no se elimina ninguna línea. Método correcto. De aplicación. Para distribuir costos y gastos fijos. Entonces ya ustedes allá en sus empresas, donde vayan a trabajar, donde estén trabajando, cuando les pregunten cómo se hará eso, ustedes participan y dicen que esto se hace así. No se aplica ninguno de los conceptos de valor de venta, ni cantidades, ni variables, sino la parte fija. Perdón, el margen de contribución. Y observen entonces que no se debería eliminar ninguna. Entonces, las decisiones anteriores de los 3 métodos son erradas. Primero, están mal las aplicaciones, no es que estén mal hechos, ¿no? La forma de hacerlo está bien, es la forma de decidir. La decisión no es correcta, la única decisión correcta es esa. La forma en que siempre le va a generar, y no es porque genere toda utilidad, sino que es la forma correcta de hacerlo. ¿Cuándo sí daría pérdida con margen de contribución? A través de este método, ¿cuándo daría pérdida en alguno de ellos? Cuando el margen de contribución sea negativo. Si el margen de contribución es negativo en una línea, ahí le va a dar pérdida a través de este método en esa misma línea. Y ahí sí dice, ese sí la debo eliminar, porque ese margen de contribución negativo no le está contribuyendo a cubrir la parte fija de los costos. ¿Ok? Entonces, cuando ese margen de contribución sea negativo en una línea, esa sí se puede tomar la decisión, hay que eliminarla. O hay que mirar si se elimina o no. Mire, les pongo el ejemplo. Perdone que lo ponga de la otra universidad.
En la pontificia, en la Universidad Pontificia, hay como 15 programas en pregrado, y de los 15 programas en pregrado hay como dos o tres que dan pérdida, dan margen de contribución negativo, pero porque tiene unas ventas muy pequeñas, es decir, no alcanzan el número de estudiantes ni siquiera al punto de equilibrio. Las ventas son mínimas y así el costo y gasto variable sea también pequeño, genera margen de contribución negativo. Sí, Laurita, ¿ya la firmaron todos? Por favor. Ahí está el señor. Tan amable. Gracias, mi amable. Fíjate. Entonces, tal vez lo firme al final o hay que firmar. Ahí ya está. Listo, bueno, muchas gracias. Entonces, 3 programas que dan negativo el margen de contribución y la universidad no los elimina, porque hay que saber tomar decisiones. Como su nombre lo dice, saber, de manera sabia. ¿Qué pasa si elimina 3 programas de la universidad? Primero, los estudiantes que ya están en carrera van a quedar acéfalos. Se acabó el programa. Se los tiene la universidad que garantizar que termine. Pero eso crea de una vez una mala imagen. Mire, la Pontificia tenía estos programas y eliminó. Le está yendo mal. Y eso puede afectar al resto de los programas. Entonces, observe, una cosa es la decisión en números y otra es la decisión cualitativa, el alcance, la estrategia, y no los eliminen. Entonces, ¿qué tienen que hacer los otros programas? Subsidiarle a los que están. Entonces, ¿qué se hace? Que los costos y gastos fijos de los otros que eran positivos se los cargan, con más carga, tienen más carga, y esas que están dando negativos se les disminuye esa carga, para que los asuman los otros. ¿Lo ven? Entonces, no siempre la decisión es negativo, Luis Eduardo dijo, bueno, elimina el morral deportivo, por ejemplo, que nos hubiese dado negativo con el margen de contribución, y llega alguien a comprar. Señor, ¿tiene morrales? Sí, señor. ¿Qué tiene? Tenemos ejecutivo y clásico. Ah, no, yo venía por el deportivo. Allá hacia almacén, ¿qué le va a decir? Allá no vayan, que allá no hay morrales. Y hay de los otros. Y ya como le dijeron que no había de ese, va a perder entonces clientela de los otros. ¿Sí está claro? Muy bien. Listo, muchachos. Eso es todo, ¿eh? 12:41. 2 horas completicas. Volamos. Bueno, entonces yo les subiré las pautas con un ejercicio distinto, ya no morrales, otras cosas, para que ustedes lo hagan, lo distribuyan. 4 métodos. Los 4 métodos, sí señor, y sobre todo los análisis, ¿oyeron? Eso que les escribí, que se pierde, que no se pierde, etc. Eso es importante. Sí, señor. Cuando lo hagan, aprenden. Si no lo han hecho, no han aprendido. Gusto en saludarlos, muchachos. Feliz tarde, feliz semana, feliz fin de semana. Profe, Gracias, gracias, profe. Mañana vayan a ejercer su derecho al voto, por favor, por favor. ¿Listo? sí, señor. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Nos veremos en la próxima tempranito. Dios mediante. Gracias, profe. Gracias. Chao, chao. Finalizar la reunión.